¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional creado en julio de 1944 en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, posterior a la Segunda Guerra Mundial, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Comenzó a existir oficialmente el 27 de diciembre de 1945, cuando los primeros 29 países ratificaron el convenio correspondiente. El objetivo del Fondo Monetario Internacional es lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles para cada uno de sus 190 países miembros. Con esa finalidad, respalda políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico. El Fondo Monetario Internacional es administrado por los países miembros a los cuales se les rinde cuentas. Organización. La estructura de gobierno del Fondo Monetario Internacional se encuentra compuesta por la Junta de Gobernadores, Directorio Ejecutivo, comités ministeriales y director gerente. Junta de Gobernadores. Es el máximo órgano de decisión del Fondo Monetario Internacional. Esta junta está compuesta generalmente por las o los ministros de finanzas o gerentes de bancos centrales, quienes se nominan en calidad de gobernadores principales y alternos por parte de cada país miembro. La junta elige al directorio ejecutivo, quien es la autoridad máxima para interpretar el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Entre las facultades se reserva la competencia sobre la aprobación de aumentos de cuotas, las asignaciones especiales de derechos de giro, la admisión y separación de miembros y enmiendas al convenio constitutivo y estatutos. Esta junta se reúne ordinariamente una vez al año durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Directorio Ejecutivo. Está integrado por 24 miembros que son elegidos de entre sus miembros y está a cargo de la gestión del Fondo Monetario Internacional, evaluaciones anuales de la situación económica de los países miembros o política económica mundial. Las decisiones del directorio se toman conforme a votación. El número de votos de cada país miembro es igual a la suma de sus votos básicos, distribuidos equitativamente entre todos los países miembros y los votos basados en la cuota. Comités ministeriales. Unidad de asesoría de la Junta de Gobernadores. El comité está compuesto por el Comité Monetario y Financiero Internacional y el Comité para el Desarrollo. El Comité Monetario y Financiero Internacional está conformado por 24 miembros, similar al directorio ejecutivo, y se encarga, entre otras funciones, de examinar el sistema monetario y financiero internacional, las propuestas de enmienda del convenio constitutivo. Por su parte, el Comité para el Desarrollo asesora a la Junta sobre el desarrollo económico de los países de mercados emergentes y en desarrollo. El comité está compuesto por 25 miembros, entre ministros de finanzas o desarrollo de los países miembros. Director gerente. Corresponde a la presidencia del directorio ejecutivo. Ejerce las funciones directivas del personal técnico del Fondo Monetario Internacional durante un periodo renovable de 5 años. La selección del gerente se realiza por votación y cuenta con la asistencia de un primer subdirector gerente y 3 subdirectores gerentes. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario tiene 3 misiones críticas. 1. Promover la cooperación monetaria internacional. 2. Alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico. 3. Desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Para cumplirlas, los países miembros colaboran entre sí con otros organismos internacionales que, a fin de mejorar la vida de la población. Cuotas y votos. Cada país tiene asignado una cuota basada en el tamaño de su economía en relación a la economía mundial. Así se determina su contribución, número de votos y acceso al financiamiento del Fondo Monetario Internacional.
Cuota. Un país miembro debe pagar una suscripción o cuota que determina sus obligaciones al momento de ingresar. Las cuotas se denominan en derechos especiales de giro. Unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional. Cuando un país ingresa al organismo debe pagar hasta el 25% de su cuota en derechos especiales de giro o en monedas de amplia aceptación, como el dólar de Estados Unidos, el euro, el yen o la libra esterlina. Mientras que el resto, las 3/4 partes, se pagan en la moneda del país. Las cuotas se calculan a través de un promedio ponderado del Producto Interno Bruto, ponderación de 50%, el grado de apertura 30%, la variabilidad económica 15% y las reservas internacionales 5%. A estos efectos, el Producto Interno Bruto se mide mediante la combinación del Producto Interno Bruto calculado a tipos de cambio del mercado 60% y el Producto Interno Bruto calculado a tipos de cambio basados en la paridad del poder adquisitivo 40%. La fórmula también incluye un valor de comprensión que reduce la dispersión de cuotas relativas calculadas de todos los países miembros. Votos. La cuota determina el número de votos correspondientes a cada país miembro en las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Cada país tiene 250 votos básicos, más un voto adicional por cada derecho especial de giro. ¿Cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera internacional mediante las siguientes vías. 1. Supervisión. Una de las funciones centrales del Fondo Monetario Internacional es realizar un seguimiento de políticas económicas y financieras de los países miembros y brindarles asesoramiento de política económica, actividad conocida como supervisión. Como parte de este proceso, que también se realiza a escala mundial y regional, el Fondo Monetario Internacional ratifica posibles riesgos y recomienda ajustes de política económica adecuados para sustentar el crecimiento económico y promover la estabilidad financiera. ¿Por qué es importante la supervisión que ejerce el Fondo Monetario Internacional? La supervisión estricta que lleva a cabo el Fondo Monetario Internacional es esencial para identificar riesgos que puedan requerir medidas correctivas de ajuste. La cooperación internacional en estos esfuerzos es clave en la economía mundialmente integrada de hoy en día, en la que los problemas o políticas de un país pueden repercutir en muchos otros países. Los países miembros del Fondo Monetario Internacional, que son prácticamente todos los del mundo, pueden facilitar esta cooperación. La supervisión del Fondo Monetario Internacional se centra en cada uno de los países miembros o supervisión bilateral y en la economía mundial o supervisión multilateral. Supervisión a nivel de país o bilateral. Como parte de la supervisión del Fondo Monetario Internacional, se realizan generalmente visitas anuales a los países miembros. Durante estas visitas, el personal técnico del Fondo Monetario Internacional intercambia opiniones con funcionarios de gobierno y del Banco Central sobre los riesgos que amenazan la estabilidad interna y mundial y sobre las políticas y reformas para abordar tales riesgos. 2. Asistencia financiera. A diferencia de los bancos de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional no otorga préstamos para proyectos específicos. En cambio, el Fondo Monetario Internacional brinda apoyo financiero a los países afectados por crisis para crear un respiro mientras implementan políticas que restablecen la estabilidad económica y el crecimiento. También proporciona financiación preventiva para ayudar a prevenir crisis. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional se refinan continuamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los países. ¿Por qué ocurren las crisis? Las causas de las crisis son variadas y complejas. Pueden ser internos, externos o ambos. Los factores internos incluyen políticas fiscales y monetarias inapropiadas que pueden conducir a grandes déficits
fiscales y de cuenta corriente y altos niveles de deuda pública. Un tipo de cambio fijado a un nivel inapropiado que puede erosionar la competitividad y resultar en la pérdida de reservas fiscales, y un sistema financiero débil que puede generar auges y caídas económicas. La inestabilidad política y las instituciones débiles también pueden desencadenar crisis. Factores externos. Incluyen choques que van desde desastres naturales hasta grandes cambios en los precios de las materias primas. Ambos son causas comunes de las crisis, especialmente para los países de bajos ingresos. Con la globalización, los cambios repentinos en el sentimiento de mercado pueden generar volatilidad en el flujo de capital. Incluso los países con fundamentos sólidos pueden verse gravemente afectados por crisis económicas y políticas, entre otros lugares. La pandemia del COVID-19 fue un ejemplo de shock externo que afectó a países de todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional respondió con asistencia financiera sin precedentes para ayudar a los países a proteger a los más vulnerables y sentar las bases para la recuperación económica. Los problemas de balanza de pagos ocurren cuando una nación no puede pagar las importaciones esenciales o el servicio de su deuda externa. Las crisis financieras se derivan de instituciones financieras ilíquidas o insolventes. Las crisis fiscales son causadas por déficits y deudas excesivos. A menudo los países que acuden al Fondo Monetario Internacional enfrentan más de un tipo de crisis a medida que los desafíos en el sector se extienden por toda la economía. Las crisis pueden desacelerar el crecimiento, aumentar el desempleo, reducir los ingresos y crear incertidumbre, lo que lleva a una profunda recesión. En una crisis aguda, los incumplimientos o la reestructuración de la deuda soberana pueden ser inevitables. Préstamos del Fondo Monetario Internacional. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional dan a los países un respiro para que puedan ajustar sus políticas de manera ordenada, lo que sentará las bases de una economía estable y un crecimiento sostenible. Los ajustes de las políticas variarán según las circunstancias de cada país. El Fondo Monetario Internacional dispone de dos tipos de préstamos dependiendo de la necesidad del país solicitante: los créditos concesionarios y no concesionarios. Crédito concesionario. Este tipo de servicio está direccionado para los países de bajo ingreso que estén habilitados dentro del marco del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza. Esta habilitación se fundamenta en la evaluación del Fondo Monetario Internacional del ingreso per cápita del país. Estos créditos se crearon para atender los problemas de balanza de pagos persistentes en estos países, con el objetivo de mantener una situación macroeconómica estable y sostenible y con el fin de reducir la pobreza. Crédito no concesionario. Este tipo de servicio está direccionado para los países de renta media y alta con necesidades a mediano plazo de sus balanzas de pago y proporcionar asistencia de emergencia. Estos créditos están sujetos a una tasa de cargos, que es una tasa de interés basada en la tasa de los derechos especiales de giro, con una fluctuación semanal. La tasa de interés varía de acuerdo al crédito de acceso y el límite de acceso es calculado sobre la cuota de aporte. En circunstancias excepcionales se puede exceder el límite. ¿Cómo actúan los préstamos del Fondo Monetario Internacional? 1. En primer lugar, el país miembro que necesita respaldo financiero presenta una solicitud al Fondo Monetario Internacional. 2. Después, el gobierno del país y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional analizan la situación económica y financiera y las necesidades de financiamiento. 3. Normalmente, antes de que el Fondo Monetario Internacional conceda un préstamo a un país, el gobierno de este país y el Fondo Monetario Internacional se ponen de acuerdo con respecto a un programa de políticas económicas. En la mayoría de los casos, los compromisos asumidos por un país de adoptar determinadas medidas de política
conocidas como condicionalidad de política económica, son un elemento esencial de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. 4. Una vez que se alcanza un acuerdo sobre las condiciones y el programa de políticas que sirve de base para el acuerdo, se presenta una carta de intención al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional con una explicación detallada en un memorándum de entendimiento. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional presenta una recomendación al directorio ejecutivo para que avale las intenciones de política del país y ofrezca financiamiento. Este proceso puede agilitarse en el marco del mecanismo del financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional. 5. Después de que el directorio ejecutivo apruebe el préstamo, el Fondo Monetario Internacional hace seguimiento de la implementación por parte del país miembro de las políticas acordadas. El saneamiento de la situación económica y financiera de un país garantiza el reembolso al Fondo Monetario Internacional, permitiendo que otros países miembros puedan utilizarlos. 3. Fortalecimiento de las capacidades. Entre sus funciones principales, el Fondo Monetario Internacional proporciona asistencia técnica y capacitación, lo cual se conoce como fortalecimiento de las capacidades. El fortalecimiento de las capacidades representa aproximadamente una tercera parte del gasto anual del Fondo Monetario Internacional. Está a disposición de todos los países miembros que lo solicitan y se adapta a las necesidades específicas de cada país. El fortalecimiento de las capacidades puede ayudar a los países a mejorar la recaudación de impuestos y respaldar las finanzas públicas. También puede ayudarlos a modernizar las políticas monetarias y cambiarias, establecer ordenamientos jurídicos o reforzar el buen gobierno. Asimismo, el fortalecimiento de las capacidades puede ser de utilidad a los países a la hora de recopilar y divulgar datos para fundamentar la forma de toma de decisiones. Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador es un país miembro desde el 28 de diciembre de 1945. Tiene 18 arreglos desde su membresía, siendo la mayoría préstamos no concesionarios, a ser considerado un país de renta media. El 9 de septiembre del 2016, Ecuador enfrentaba enormes pérdidas económicas tras el peor terremoto en décadas ocurrido en Manabí. La reconstrucción costaría 3.3 mil millones de dólares. El crecimiento se contraería significativamente durante el 2016. El Fondo Monetario Internacional aprobó y desembolsó un préstamo de emergencia de 364 millones de dólares para el Ecuador para ayudar a financiar los esfuerzos y la reconstrucción. El país ya recibió el dinero bajo el instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional, que está destinado a ayudar a las autoridades a enfrentar una necesidad urgente de balanza de pagos debido a la gravedad del terremoto. Consistía en un único desembolso inicial, sin condicionalidad. El préstamo tiene un periodo de gracia de 3 años y 4 meses, un vencimiento de 5 años y una tasa de interés de 100 puntos base más la tasa de interés del derecho especial de giro, totalizando 1.5% al 7 de septiembre del 2016.